Número 1. El caso de Natsumi Tsuji. Natsumi Tsuji de Nagasaki, Japón, dijo a la policía que estaba molesta por los comentarios de Satomi Mitarai sobre su apariencia durante su chat en línea. Fue durante la hora del almuerzo. Entonces Natsumi invitó a Satomi a una habitación vacía para enseñarle un nuevo juego. Pone a Satomi en una silla y le explica que no debería mirar. Le vendó los ojos con una mano y le apuñaló en el cuello con la otra. Luego Natsumi salió del aula, caminó por el pasillo ensangrentada y cuando llegó al aula le dijo a la maestra: hice algo mal. El periódico Mainichi informó que la niña dijo a los investigadores que había planeado el asesinato 4 días antes y que se le ocurrió la idea de utilizar un cortador de papel después de ver el método utilizado en una serie de televisión. La menor, con un coeficiente intelectual de 140, que representa solo el 0,5% de la población mundial, fue llevada a una prisión en la prefectura de Tochigi y condenada inicialmente a 2 años de prisión. En 2008 fue condenada a arresto domiciliario y en 2013, a los 20 años, cumplió su condena y huyó con su familia a un lugar desconocido. El crimen le dio a Natsumi una gran cantidad de fanáticos. Número 2. Los hermanos Bever. En el 2016, un escalofriante plan de homicidio masivo, orquestado por 2 hermanos adolescentes en Oklahoma, conmocionó al país. Robert y Michael Bever, de 19 y 17 años respectivamente, fueron declarados aptos para enfrentar un juicio por el brutal asesinato de sus padres y 3 hermanos menores. Según las autoridades, los jóvenes habían elaborado un macabro plan que incluía no solo exterminar a su familia, sino también perpetrar una serie de ataques aleatorios en lugares públicos, inspirándose en trágicos eventos como las masacres de Columbine y Aurora. Los hermanos, quienes mostraban una obsesión por la violencia y una búsqueda enfermiza de notoriedad, fueron descritos por los detectives como individuos con una mente perturbada, capaces de cometer actos de una crueldad inimaginable. Durante la audiencia, las autoridades revelaron detalles escalofriantes sobre los planes de los hermanos, quienes habían fantaseado con convertirse en asesinos en serie y superar la infamia de otros perpetradores de masacres. A medida que avanza el caso, la sociedad se pregunta cómo 2 jóvenes aparentemente normales pudieron concebir y ejecutar un crimen tan atroz. Número 3. Cindy Collier y Shirley Wolf. En 1983, el rostro angelical de 2 adolescentes contrastaba brutalmente con la atrocidad que habían cometido. Cindy Collier y Shirley Wolf, apenas unas niñas, se convirtieron en el centro de todas las miradas tras el brutal asesinato de una anciana de 85 años en California. Su apariencia inocente las llevó a ser bautizadas como las asesinas con cara de bebé, un apodo que resonaría por años en la opinión pública. Antes de elegir a su víctima, las jóvenes deambulaban por el vecindario buscando el blanco perfecto. Sus excusas eran tan triviales como inquietantes: pedir direcciones, usar el teléfono o un vaso de agua. Cuando se cruzaron con Anna Brackett, una mujer mayor solitaria, supieron que habían encontrado a quien buscaban. Wolf, la más fuerte, la sometió por estrangulamiento, mientras que Collier, con una violencia desproporcionada, la apuñaló repetidamente. El cuerpo de la anciana fue encontrado minutos después, en medio de una escena de horror que conmocionó incluso a los agentes experimentados. Durante la interrogación, las jóvenes confesaron sus crímenes con una frialdad que heló la sangre. No sentimos nada. Sus palabras revelaban una mente perturbada, capaz de concebir la muerte como un juego, un mero entretenimiento. Número 4. Jordan Brown. El 20 de febrero de 2009, el tranquilo pueblo de Wampum, Pensilvania, se vio sacudido por un crimen que conmocionó al país. El asesinato de Kenzie Hawk, una joven embarazada de 8 meses, a manos de su hijastro de apenas 11 años, Jordan Brown. La mañana del crimen, Brown había salido de casa como cualquier otro día, dirigiéndose a la escuela. Sin embargo, tras el macabro hallazgo, la vida del pequeño se transformó por completo. La policía, guiada por el testimonio de la hermanastra de la víctima, una niña de 4 años, centró sus sospechas en Jordan. A pesar de su corta edad, fue acusado de doble homicidio, un hecho sin precedentes que generó una gran controversia. El caso de Jordan Brown se convirtió en un enigma que dividió a la opinión pública. Mientras algunos defendían la inocencia del niño, argumentando que podría haber sido víctima de una injusticia, otros sostenían que la evidencia apuntaba directamente hacia él. La relación conflictiva entre Jordan y Kenzie, sumada a los testimonios de otros familiares y vecinos,
alimentó las teorías sobre posibles celos. Tras años de litigios y apelaciones, Jordan Brown fue finalmente liberado de prisión en 2014. Número 5. Jasmine Richards. A sus 13 años, Jasmine Richards inició una relación con Jeremy Steinke, un hombre de 23 años. La oposición familiar a esta unión culminó en una tragedia que conmocionó a la comunidad. En la noche del 23 de abril del 2006, los padres de Jasmine fueron encontrados sin vida en su hogar, junto al cuerpo de su hermano menor. Las investigaciones policiales rápidamente apuntaron a Jasmine y su novio como los principales sospechosos. Tras un juicio mediático, ambos fueron condenados por el triple homicidio, siendo Jasmine sentenciada a 10 años de prisión y Jeremy a 25. Número 6. Alex y Derek King. La noche del 11 de noviembre de 2001, un trágico suceso conmocionó al condado de Escambia. Al responder a una llamada de emergencia por un incendio, los bomberos descubrieron el cuerpo de Terry King, de 40 años, dentro de la vivienda en llamas. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que el hombre no había fallecido por el fuego, sino por múltiples golpes en la cabeza. Sus propios hijos, Derek y Alex, de 13 y 12 años respectivamente, fueron identificados y confesaron el brutal asesinato. Según su relato, Alex había concebido el plan y Derek lo había ejecutado, golpeando a su padre con un bate de béisbol mientras dormía. Tras el crimen, los hermanos habían incendiado la casa para encubrir el homicidio. Ambos menores fueron detenidos y enviados a un centro de detención juvenil. Número 7. James Fairweather. Un adolescente de tan solo 15 años se convirtió en uno de los criminales más jóvenes y violentos de su país. Tras asesinar a un hombre de 33 años en un parque y atacar brutalmente a una mujer, apuñalándola en los ojos, fue condenado a cadena perpetua. Las autoridades determinaron que Fairweather actuaba bajo la influencia de alucinaciones auditivas, creyendo estar poseído por fuerzas malignas. Número 8. Jesse Pomeroy. Desde temprana edad, Jesse Pomeroy exhibió una perturbadora fascinación por el sufrimiento ajeno. A los 11 años, ya había establecido un patrón de violencia sistemática hacia otros niños, a quienes secuestraba y sometía a torturas crueles en lugares aislados. Sus ataques, cada vez más sádicos y elaborados, incluían desde golpizas hasta mutilaciones. A pesar de ser enviado a un reformatorio, su impulso destructivo solo se intensificó, culminando en 2 asesinatos antes de cumplir los 15 años. Su primera víctima fue una niña a quien asesinó de manera brutal, aunque los detalles exactos de este crimen se han perdido en el tiempo. Sin embargo, su segundo homicidio, al de un bebé de 4 años al que prácticamente decapitó, lo convirtió en uno de los asesinos seriales más jóvenes y notorios de la historia de Estados Unidos. La sociedad de la época, horrorizada por sus crímenes, clamó por la pena de muerte, pero finalmente fue condenado a cadena perpetua. Pomeroy murió en prisión en 1932, dejando tras de sí un legado de terror y un enigma sin resolver. ¿Qué motivó a un niño tan joven a cometer actos tan atroces? Número 9. Robert Thompson y John Venables. En un acto que conmocionó al mundo, 2 niños británicos de apenas 11 años, Robert Thompson y John Venables, secuestraron y asesinaron brutalmente a James Bulger, un niño de 2 años. El cuerpo del pequeño fue encontrado mutilado y desfigurado en las vías del tren, evidenciando una brutalidad que superó los límites de la comprensión humana. La autopsia reveló un panorama desgarrador. El cráneo de James había sido destrozado a golpes. Su cuerpo presentaba múltiples contusiones y heridas y había sido objeto de abusos sexuales. Los asesinos, con una frialdad desconcertante, habían colocado el cuerpo en las vías con la intención de simular un accidente. La premeditación, la edad y la hazaña con las que actuaron estos niños desconciertan a los expertos y a la sociedad en general. Número 10. Marcelo Antelo. Un joven aparentemente normal cometió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente. Asesinó a sangre fría a sus 4 familiares más cercanos, sus padres, una tía abuela y su abuela. Lo más perturbador es que tras esta masacre se dirigió a la escuela como si nada hubiera pasado. La policía, al llegar a la escena del crimen, creyó estar frente a un ajuste de cuentas profesional debido a la brutalidad y precisión de los disparos. ¿Qué motivó a este joven a cometer semejante atrocidad? Algunos especulan que un pacto satánico pudo haber influido en sus acciones, pero la verdad sigue siendo un enigma.